Son pocos los diagnósticos que probablemente requieren un engranaje muy coordinado y requieren un diagnóstico tan oportuno en el servicio de urgencias como el infarto con el miocardio, no solo porque es una de las patologías que más em, mortalidad generan en el mundo, sino también porque su diagnóstico temprano permite la toma de decisiones oportunas y realización de intervenciones que en función del tiempo pueden salvar inclusive la vida de los pacientes. Y es por eso que les damos la bienvenida a la charla de infarto del miocardio con elevación del ST. Esta charla va dirigida a todo el personal rotante del Servicio de Urgencias del Hospital Militar de Medicina Interna. Va dirigida a estudiantes, internos y residentes. Es un material para ayudar en su estudio didáctico y no pretende ser ningún estándar de calidad, tampoco es una guía de manejo, solo es material para optimizar el aprendizaje de nuestros médicos rotantes. Comencemos con algo muy básico, la definición de infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio se define como la muerte de células miocárdicas debido a una isquemia sostenida. Esa es la definición fisiopatológica, pero en el servicio de urgencias necesitamos algo más que una definición fisiopatológica y tenemos un diagnóstico operativo o una definición operacional. Entonces requerimos que un paciente tenga un dolor torácico o síntomas compatibles con isquemia coronaria y o cambios electrocardiográficos característicos de un síndrome coronario agudo y o elevación significativa y mayor al percentil 99 del biomarcador troponina, que es el biomarcador de elección. Hablemos un poco de epidemiología del síndrome coronario agudo. Es la principal causa de muerte en el mundo. En el mundo, pues digamos que fuera de Colombia, más o menos 71.3 millones de personas en Estados Unidos sufren algún tipo de enfermedad cardiovascular al año, falla cardíaca, infarto con lesión del ST, infarto sin lesión del ST, angina inestable. Solo en el 2007, 700.000 estadounidenses sufrieron un síndrome coronario agudo y 500.000 tuvieron una recurrencia durante ese año. El riesgo de síndrome coronario agudo aumenta a medida que va pasando la edad. Luego de los 40 años de edad en hombres es más o menos de un 49% y en mujeres el riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo es de un 32%. El promedio de edad en años es de 65 para hombres y de 70 para mujeres. Cada 26 segundos con esos números estaría un norteamericano presentando un síndrome coronario agudo y cada minuto estaría muriendo alguien en Estados Unidos por un síndrome coronario agudo. Vean la importancia de este diagnóstico. La mortalidad global por enfermedad coronaria es de 150.5 por 100.000 habitantes por año y el grueso de pacientes que fallecen por un síndrome coronario agudo son mayores de 65 años de edad. También hay que tener cuidado porque la mitad de los síndromes coronarios agudos ocurren de forma extrahospitalaria, siendo la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular los ritmos más frecuentes de paros cardiorrespiratorios. Y este dato es muy importante. Este dato sí nos llama a la reflexión porque quiere decir que por lo menos casi la mitad de los síndromes coronarios agudos no los podremos tratar, fallecen de forma extrahospitalaria, muertes súbitas, por ejemplo. De modo que el mejor tratamiento para un síndrome coronario agudo probablemente es la prevención, algo más allá del alcance de esta charla. La enfermedad coronaria le cuesta aproximadamente 150 billones de dólares anualmente a Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, sigue siendo la principal causa de muerte en mayores de 45 años de edad. Y sí, es cierto, supera el trauma y el cáncer en nuestro país. La mortalidad es de 107 por 100.000 habitantes por año entre los 45 y 65 años de edad. Y la mortalidad va aumentando a medida que haga aumentando la edad y llega a ser de 867 por cada 100.000 habitantes año en los pacientes que cumplen los 65 años o más de edad. Siendo el dolor torácico el síntoma cardinal del síndrome coronario agudo y del infarto agudo del miocardio, deberíamos a nuestros pacientes con dolor torácico y con sospecha de un síndrome coronario agudo encasillarlos en alguno de estos tres grupos. En el grupo A, por ejemplo, que los pacientes que tienen todo el cuadro típico de un infarto agudo del miocardio, dolor tipo opresivo, irradiado a ambos miembros superiores, con una elevación del ST o un bloqueo de rama izquierda de novo,
o pacientes que tienen dolor torácico y que definitivamente no hace parte de ninguno de los espectros de síndrome coronario agudo de bajo riesgo, que no es isquémico o que probablemente tiene una angina inestable. Si eso fuera así, los pacientes del grupo A se irían a UCI y los pacientes del grupo C se irían a casa o a algún estudio temprano y corto en el servicio de urgencias o incluso en hospitalización corta. El problema es que no todos los pacientes que llegan a urgencias llegan con eh, eh, en un rango negro o blanco, siempre hay una escala de grises en donde los pacientes pueden llegar con síntomas intermitentes. Y vemos que algunos pacientes nos llegan con síntomas inespecíficos o con cambios electrocardiográficos inespecíficos y son estos pacientes que ingresan al grupo. Realmente esos pacientes son el reto en el servicio de urgencias porque no podemos enviarlos a casa de una forma muy confiada porque podemos enviar infartos y tampoco podemos acaparar los servicios de unidades de cuidados coronarios, unidades de cuidados intensivos o cateterismo, ni le podemos hacer cateterismo a cuanto dolor torácico nos ingrese. Por eso debemos aprender a discernir el dolor torácico si se trata de un síndrome coronario agudo o no. Yo los invito a otra charla que tenemos en este mismo canal de dolor torácico, pero hablando de síndrome coronario agudo puntualmente, tenemos que saber que al ser un síntoma y ser una manifestación subjetiva, y el corazón al estar siendo inervado por simpático y parasimpático, y nuevamente al ser un síntoma bastante subjetivo, se presta para que la concordancia entre distintos examinadores sea muy difícil de calibrar. Vean que por ejemplo en esta tabla mostramos, bueno, se muestran los índices kappa, que es algo así como la concordancia entre distintos examinadores para saber si ambos detectan el mismo síntoma en un paciente. Y vean que, por ejemplo, eh, entre más cercano al 1 sea el índice kappa, quiere decir que la concordancia entre ese hallazgo entre varios examinadores es la misma. Por ejemplo, y vean que al ser un síntoma subjetivo, la concordancia no es tan buena. Vean, por ejemplo, que nada más para que el paciente refiera que el dolor sea tipo opresivo, dos internistas o especialistas en medicina interna no concuerdan muy bien. A veces para uno es opresivo, para los otros no es opresivo sino punzante. Y es aún más preocupante entre cuando le realizan un cuestionario al paciente acerca de su dolor o hay algún especialista. Lo mismo aplica para otra clase de sintomatología, como dolores tipo punzantes o como que se irradia inclusive al miembro superior izquierdo, en donde no solo con los internistas sino con otro personal del área de la salud la concordancia no es buena, y por eso es que hay que tener una buena em, capacidad de investigador y ser muy acuciosos en el momento de evaluar al paciente que ingresa con dolor torácico en servicio de urgencias. No solo esto aplica para el dolor torácico, un síndrome coronario agudo, sino también, por ejemplo, con estos hallazgos de falla cardíaca, la concordancia y el índice kappa no es tan bueno como uno pensaría. ¿Por qué hablamos de falla cardíaca? Porque la falla cardíaca es una presentación de alto riesgo. Los pacientes que ingresan con síndrome coronario agudo y falla cardíaca tienen un alto riesgo de muerte. Vean que, por ejemplo, la disnea, el latido o el impulso cardíaco desplazado o un S3 tienen una variabilidad interobservador y una concordancia muy pobre. Depende de la experiencia, depende que alguien lo esté buscando específicamente. Siendo así, los índices o debemos buscar algunos hallazgos que nos orienten mucho más o nos aumenten de pronto un poco más la probabilidad que estemos enfrente de un síndrome coronario agudo, y ahí aparecen los índices de verosimilitud. De modo que cuando un paciente nos ingresa al servicio de urgencias con dolor torácico y además nos refiere que se radia a ambos miembros superiores, el índice de verosimilitud es muy bueno. De hecho, es el mejor para poder hacer rentable ese hallazgo desde el punto de vista diagnóstico para síndrome coronario agudo. Es decir, cuando un paciente nos llega con dolor torácico y nos refiere que este se radia a ambos miembros superiores, es el hallazgo que más probabilidad le da de que estemos enfrente de un síndrome coronario agudo. Vean que, por ejemplo, que se radia alguno de los dos miembros superiores por separado, no es tan rentable. Y otros hallazgos como por ejemplo el S3
o que esté hipotenso el paciente, o que tenga estertores o diaforesis, que uno pensaría que tiene mucha rentabilidad, aumenta mucho la probabilidad, los índices de verosimilitud son demasiado bajos. Y eso es porque esto lo pueden presentar en falla cardíaca por alguna otra razón. Entonces lo que vamos a preguntar, parte de lo que vimos en la charla de dolor torácico, es si se irradia a ambos miembros superiores. Eso le da bastante probabilidad. Bueno, pero hay otras presentaciones que realmente nos dicen mucho más de la clínica y por ejemplo que el paciente nos diga que su dolor es pleurítico o que sea punzante o que se modifique con los cambios corporales o que se reproduzca la palpación tienen unos índices de verosimilitud muy bajos, es decir, cuando el paciente nos refiere esto disminuye demasiado la probabilidad de que estemos enfrente a un síndrome coronario agudo. Hagamos un pequeño paréntesis y aclaremos que hasta un 17 a un 27% de los pacientes, realmente fue un 17% de los pacientes que terminaron con un infarto, refirieron que tienen dolor pleurítico. Así que esto no lo puede descartar del todo. Disminuye la probabilidad, pero no lo descarta del todo. Si usted persiste con su sospecha clínica, pues siga buscando un síndrome coronario agudo. Ante un dolor torácico, entonces, y estamos sospechando un síndrome coronario agudo, ¿qué deberíamos hacer cuando el paciente llega al servicio de urgencias? Esta tabla que nos propone la guía, el paciente con dolor torácico puede hacer tres cosas. Puede llamar a los servicios de emergencias médicas, puede ir a un hospital que no tenga capacidad de hacer cateterismo coronario o puede ir a un hospital que tenga capacidad de hacer cateterismo coronario. Digamos que el paciente que habitualmente nos atañe es el paciente que ingresa a alguna de estas dos instituciones. ¿Ok? El paciente que va al centro con capacidad de cateterismo coronario se le debe realizar un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Y si encontramos el diagnóstico de un infarto con elevación del ST, deberíamos llevarlo a una intervención coronaria percutánea en menos de 60 minutos y hacer una reperfusión. Esto no es tan frecuente en nuestro medio y tanto así que no es tan frecuente en el resto del mundo. No todos los hospitales tienen capacidad para un cateterismo, sería lo ideal, pero no es así. Entonces nos vamos a abrazar en los pacientes que van a un hospital que no tiene la capacidad de hacer un cateterismo coronario. Si eso es así, recuerden, todo paciente con dolor torácico que esté con sospecha de un síndrome coronario agudo en menos de 10 minutos debe tener un electrocardiograma. Y estos pacientes debemos clasificarlos en qué tipo de estrategia de reperfusión vamos a utilizar. Si usted tiene la posibilidad de llevar a ese paciente a un cateterismo en menos de 120 minutos, remitirlo, pues llévelo inmediatamente. Si lleva un dolor, perdónenme, si tiene un dolor torácico de menos de 120 minutos de duración y usted puede hacerle un cateterismo en menos de 90 minutos, remitiéndolo, remítalo. Si usted tiene un paciente con dolor torácico de más de 120 minutos y considere que le va a hacer fibrinolisis, trombolícelo desde el punto de vista farmacológico. Y ya después de que lo trombolice, pues remítalo de unas condiciones más seguras. Idealmente para hacer esta estrategia arriba usted debe en su hospital hacer todo el esfuerzo posible para que tenga contacto con un centro que sí sea capaz de hacer cateterismo y que no se pongan con tantos intermediarios y que usted apenas le llega y hace el diagnóstico del paciente lo pueda remitir inmediatamente a su hospital porque usted puede perder tiempo valioso. Entonces, ¿cuáles deben ser las metas de nuestros pacientes que llegan con dolor torácico al servicio de urgencias y que sospechamos un síndrome coronario agudo? Lo primero es obtener e interpretar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, luego el primer contacto médico, toda vez que se sospecha un síndrome coronario agudo. Ese electrocardiograma, es cierto, nosotros con todo electrocardiograma debemos ser ordenados y más adelante habrá una charla de electrocardiograma normal y que debemos ver. Pero este electrocardiograma, aparte de buscar arritmias potencialmente fatales y evidentes, realmente la misión de ese electrocardiograma es buscar un supradesnivel del ST o un bloqueo de rama izquierda de nuevo, ¿ok? Porque esos son los pacientes que van a requerir una intervención inmediata, como fibrinolisis o como cateterismo coronario y reperfusión, intervención coronaria percutánea. Luego que usted haga ese diagnóstico, debe elegir una estrategia de reperfusión para infarto del miocardio. ¿Qué es un supradesnivel del ST? El supradesnivel ST, que se define como isquémico, debe tener las siguientes características.
y esto depende si son hombres o mujeres. En hombres, la elevación debe ser mayor a 2.5 milímetros en menores de 40 años o mayor de 2 milímetros en pacientes mayores de 40 años de edad en las derivaciones de B2 y B3. El resto de las derivaciones, con que usted tenga una elevación mayor de 1 milímetro, ya es sugestivo y diagnóstico de un infarto del miocardio con elevación del ST. Usted debe tener un supradesnivel en más de 2 derivaciones anatómicamente contiguas. Y en mujeres, elevaciones mayores de 0.15 milímetros en B2 y en B3 o mayores de 0.1 milímetros en el resto de derivaciones hacen el diagnóstico de un infarto con el miocardio con elevación del ST en 2 o más derivaciones anatómicamente contiguas. Entonces veamos este ejemplo para ponerlo un poco más claro. Este es un electrocardiograma de la vida real, paciente que ingresa con dolor torácico eh, de características anginosas de probabilidad alta y se le toma este electrocardiograma. Observen que aparte de notar que es un ritmo sinusal al cual nos estamos enfrentando y que la frecuencia se encuentra dentro de sinusal, vemos que hay un supradesnivel en B3, en B4 y alcanza a insinuarse en B5. No solo eso, si usted es un poco más detallista, se da cuenta que en D1 también hay un supradesnivel de 0.1 milivoltios y en ABL hay un supradesnivel de 0.1 milivoltios hacia arriba. Esos son los supradesniveles en ABL, B2, B3, B4 y B5. Vean que en B2 ese supradesnivel inicialmente casi de 2 milímetros en un paciente mayor de 40 años es diagnóstico. ¿Este supradesnivel será isquémico? Sí. Noten que hay un infradesnivel, hay un supra en ABL, un supradesnivel del ST en ABL y hay un infradesnivel en las derivaciones de 2 y de 3 en la pared inferior. Esos cambios contralaterales a la derivación de ABL se llaman cambios recíprocos, son casi patognomónicos de un infarto del miocardio con elevación del ST. Este paciente se llevó a un cateterismo, se realizó trombolisis realmente, la cual fue exitosa y posteriormente se le hizo un cateterismo coronario encontrándose una lesión significativa en la arteria coronaria descendente anterior en la región proximal. ¿Cuáles son las presentaciones que se aumentan la probabilidad de que estemos enfrente de un síndrome coronario agudo tipo infarto del miocardio con elevación del ST? Cualquier elevación del ST aumenta mucho la probabilidad, es el que más índice de verosimilitud da. Cualquier elevación del ST mayor a 1 milímetro aumenta la probabilidad. Cualquier trastorno de conducción, bloqueos de rama, por ejemplo, tiene un LR 6.3. La aparición de nuevas ondas Q a lo largo del tiempo habla también que nos enfrentamos a un síndrome coronario agudo. Y luego aparecen otros que realmente uno choca un poco con la estadística, porque aquí nos mencionan en la revisión de JAMA que la depresión de novo de LST no tiene tanto índice de verosimilitud, pero recordemos y más adelante veremos que los cambios dinámicos del ST son presentaciones que se consideran de muy alto riesgo. Esos pacientes deberían ir a un cateterismo en menos de 2 horas. Ya hablamos, por ejemplo, que es un supradesnivel isquémico, deben haber cambios recíprocos, debe presentarse en haber cambios recíprocos, debe presentarse en 2 o más derivaciones anatómicamente contiguas. Alguien dirá, venga, pero ABL no es anatómicamente contiguo a B2 y B3. Entonces, recordemos que D1 y ABL son la pared lateral alta, D2, D3 y ABF son la pared inferior, B1, B2, B3, B4 son la pared anteroseptal, B5 y B6 son la pared lateral baja y ABR es el representante del tronco coronario. Entonces ABL no haría parte de esos
de esas derivaciones anatómicamente contiguas? Alguien preguntará, es una buena pregunta y ya la vamos a resolver. Entonces, ¿cómo localizamos el vaso culpable? Primero tenemos que mirar si se trata de una coronaria derecha o una arteria circunfleja o el ascendente anterior. Entonces, miremos dónde está localizado la elevación del ST. Si su derivación del ST está en D3 y en D2, y de hecho es mayor en D3 que en D2, y además hay cambios recíprocos en D1 ABL o en ambos. Si su respuesta es sí, probablemente se está tratando de una lesión crítica en la arteria coronaria derecha. Recuerden, si su supradesnivel es mayor en D3 que en D2 y hay cambios recíprocos, probablemente estamos hablando de la arteria coronaria derecha con una sensibilidad del 90%. Además, si usted le hace una B3, B4R y hay un supradesnivel, o si usted tiene una elevación del ST en B1, probablemente ya no solo hable de la arteria coronaria derecha, sino también de la arteria coronaria derecha en la región proximal. Ahora, si usted tiene un supradesnivel del ST en D3, pero que no es mayor que D2 con cambios recíprocos, probablemente usted esté hablando de una arteria circunfleja izquierda, en especial si usted tiene una elevación del ST en D1, en ABL, en B5 o en B6, que es la pared lateral de 1 a BL alta, B5, B6 baja o todas esas lateral extensa. Y si hay cambios recíprocos en B1, B2 y B3. ¿Qué pasaría si nuestra elevación del ST es en B1, B2 o B3? Probablemente usted esté hablando de la descendente anterior. Esa elevación del ST se presenta en B1 y además hay un bloqueo de rama derecha con una onda Q o ambos. Tenga cuidado porque probablemente es la descendente anterior y además es en el tercio proximal. Recuerden que la descendente anterior irriga el septum e irriga el sistema de conducción. Es por eso que una necrosis extensa del septum puede comprometer pues, los haces, digamos así, las ramas izquierda y derecha, y puede aparecer un bloqueo de rama derecha. En cambio, si usted tiene una elevación del ST en B1, B2 y D3 y además hay una depresión en D2, D3 y ABF, y en especial si hay un supradesnivel en ABL, usted también tiene la posibilidad de estar enfrente de un compromiso proximal de la descendente anterior, o sea, este caso. Supradesnivel de B2, B3, B4, supradesnivel en ABL e infradesnivel en D2 y D3. La especificidad que teníamos en ese paciente era un 98% de tener un compromiso en la descendente anterior, que después lo demostró el hemodinamista a regañadientes en el electrocardiograma. Ahora, si usted tiene una supradesnivel en B1, B2 y B3 y tiene una depresión o elevación más bien en D2, D3 y ABF, probablemente está hablando del tercio distal, pues de la descendente anterior. Tengan cuidado que no todo supradesnivel del ST es un infarto con el miocardio con elevación del ST. Por ejemplo, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo se observa un supradesnivel el cual es cóncavo y además está en correlación con la profundidad de la onda S. Es cóncavo, no es convexo. En el bloqueo de rama izquierda, aparte de ver un QRS ensanchado, vemos habitualmente elevaciones del ST que pueden ir hasta 5 milímetros. Sin embargo, en este artículo del New England Journal of Medicine nos hablan de que a veces las elevaciones mayores de 5 milímetros, que Esgarbosa alguna vez nos comentaba que podían ser secundarias a un infarto agregado al bloqueo de rama izquierda, se pueden ver inclusive en pacientes sin infarto y se han documentado supradesnivel de 8 milímetros en pacientes con bloqueo de rama izquierda sin necesidad de estar infartados. De ahí a que cuando usted tiene un bloqueo de rama izquierda, si es de novo, independientemente si cumple o no los criterios de Esgarbosa, debería requerir algún tipo o llevar algún tipo de reperfusión inmediata. La perimiocarditis es otro diagnóstico que nos puede provocar un supradesnivel del ST, pero este tiene unos datos característicos aparte de la historia clínica, como por ejemplo que el supradesnivel habitualmente se ve en muchas derivaciones, si no es que en todas,
No sigue como la anatomía que veíamos de las paredes en los electrocardiogramas del infarto, además es cóncavo, además se acompaña o no de un infradesnivel del PR. ¿Mm? Y habitualmente, nuevamente, es de recordar que el paciente se presenta con dolor pleurítico, habitualmente muchas veces precedido por algún cuadro viral. Entonces, aparte de la clínica, también hay datos electrocardiográficos, nuevamente depresión del PR, suprarrenal del ST que no es convexo sino es cóncavo y se ven muchas derivaciones que no respetan la anatomía coronaria. En cuanto a la hipercalemia, también se observa un ensanchamiento del QRS y se observa una elevación del ST que es más descendente. Esta elevación descendente del ST se acompaña a una onda T hiperaguda y picuda que es característica de la hipercalemia. Los trazados 5 y 6 son de infarto del miocardio. Observen que son convexos, ¿sí ven? Generalmente son de más de 5 milímetros las elevaciones. Habitualmente se acompañan de cambios recíprocos y se presentan en derivaciones que son anatómicamente contiguas. B1, B3, B4, o B5 y B6, o ABL y D1, o solo ABR, o D2, D3 y ABF. Tengan cuidado que habíamos mencionado que en la periocarditis generalmente suprarrenal se ven demasiadas derivaciones. En un infarto puede pasar eso, cuando usted observa un supradesnivel de características isquémicas en más de 8 derivaciones, probablemente está enfrente de un infarto del miocardio con elevación del ST multivaso, con compromiso multivaso. Y finalmente, en el síndrome de Brugada habitualmente se observa el patrón de aleta de tiburón. Es un supradesnivel que inicia desde el acme del QRS. Habitualmente se ve en B1 y B2. Y habitualmente el cuadro clínico no es de un dolor torácico, sino de síncopes o muertes súbitas. Hay que tener en cuenta también algunos casos especiales electrocardiográficos. Y es que no podemos olvidar que la inversión del ST en B1 puede ser un cambio recíproco de B7 y B8 y siempre ante una inversión del ST en B1 en un contexto adecuado se deben realizar derivaciones B7 y B8 en busca de elevaciones mayores de 0.5 milímetros 0.5 milímetros en mayores de 40 años de edad, que hablaría de un infarto posterior. La inversión del ST en 8 o más derivaciones y elevación del ST en ABR habla de una enfermedad del tronco principal. Y si un bloqueo de rama, y si bien es cierto que un bloqueo de rama izquierda no siempre se debe a un infarto del miocardio, cuando este es un hallazgo de nuevo se debe considerar la terapia de reperfusión de forma urgente. ¿Qué es todo esto del bloqueo de rama izquierda? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? El bloqueo de rama izquierda habitualmente nos muestra un QRS ensanchado mayor de 120 milisegundos. Generalmente es ancho, generalmente está mellado, tiene ondas R empastadas en D1, en ABL, B5 y B6. Generalmente se observan o no se observan o se observan Rs muy pequeñas en las derivaciones derechas B1 y B2 y eso habla de que hayan unas ondas S profundas. Y habitualmente está ausente la onda Q septal en las derivaciones de 1, B5 y B6. Y este dato es muy característico, la onda R se demora demasiado en llegar a su punto más alto, más de un cuadrito y medio o un milímetro y medio o 60 milisegundos en las derivaciones de B5 y B6. En cambio, el bloqueo de rama derecha habitualmente se caracteriza por las famosas orejitas de conejo, RS-R', un QRS mayor de 120 milisegundos y una sonda S en las derivaciones de B1 y B6 de más de 40 milisegundos de ancho. Siempre que encontremos un bloqueo de rama izquierda, aunque la guía nos dice que busquemos un bloqueo de rama de nuevo izquierdo y que estos pacientes deben ser llevados a reperfusión inmediata, hay datos que nos orientan a pensar que si encontramos, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda y una elevación del ST concordante, o sea, cuando el QRS es positivo, encontramos también una elevación del ST mayor a 1 milímetro
o si encontramos una depresión del ST en las derivaciones donde el QRS es negativo, mayor a 1 milímetro, o sea B1 y B3, o si encontramos en las derivaciones donde el QRS es negativo, una elevación mayor a 5 milímetros. Esos hallazgos son hallazgos de Esgarbosa de que ese bloqueo de rama izquierda se está acompañando de un infarto del miocardio con elevación del ST. Tengan cuidado que estos hallazgos son demasiado específicos, pero no son tan sensibles. Eso quiere decir que usted puede encontrar un bloqueo de rama izquierda sin estos hallazgos y aún así tener un paciente con una obstrucción completa de las arterias coronarias, porque cuando los encuentra debería aún así aumentar más la probabilidad. Por eso es que la guía no se atreve a mencionarlos, porque ni diagnostican ni descartan completamente el encontrar esos hallazgos, salvo esta elevación concordante del ST mayor a 1 milímetro en las derivaciones que son positivas. El QRS ese es el que más dato estadístico tiene para que estemos enfrente de una obstrucción completa de una de las arterias coronarias. Ya hablamos de la clínica, ya hablamos de los hallazgos electrocardiográficos del infarto con el miocardio, ahora vamos a hablar de los biomarcadores en infarto. Esto es un tema bastante interesante desde que más o menos en los 60 teníamos el dolor torácico y el electrocardiograma para poder hacer el diagnóstico, luego aparecieron los primeros biomarcadores como las transaminasas, la ACT, luego la creatinquinasa y la LDH, luego la mioglobina, luego la CKMB, la fracción específica de miocardio. Finalmente en los 90 apareció el estudio más sensible para infarto con miocardio, la troponina. Inicialmente la troponina, toda troponina positiva era un infarto porque los puntos de corte eran demasiado altos, pero luego apareció la troponina ultrasensible que detecta troponinas niveles tan bajos que inclusive puede encontrarlos en pacientes que no tienen un infarto y están sanos. Las troponinas todos, es bien sabido por todos que son proteínas que hacen parte estructural del complejo actina-miosina en el miocito, bueno, en general del músculo, y que hay tres porciones de la troponina, tres unidades, la T, la I y la C. La T favorece el acople entre miosina y actina, la I que tiene una forma estructural que inhibe la unión entre troponina, actina y miosina, y la C, que es la unidad que una vez ingresa calcio al miocito favorece un cambio conformacional de la troponina I. De esa forma se descubre la troponina T para que quede libre y favorezca la unión entre actina y miosina. En esta gráfica de abajo teníamos que antes en la troponina en los primeros cortes que definían como normales, la troponina, toda troponina positiva se trataba de un infarto del miocardio. Estos son los pacientes sanos y estos son los pacientes con infarto definitivo. Entonces antes una troponina con un punto de corte tan alto permitía el diagnóstico en todo paciente que le saliera positivo. Sin embargo, hay muchos pacientes que antes de que se comience a positivizar la troponina aún así están infartados. Detectar estos pacientes de forma temprana es muy importante porque nos permite revascularizarlos de forma temprana. Y es por eso que comenzaron a aparecer troponinas mucho más sensibles. Por ejemplo, esta troponina detecta el percentil 99 de la población y no solo permite diagnosticar los infartos que antes encontramos que requerían un buen daño miocárdico, sino que también detecta de forma temprana pacientes con infarto que antes no se lograban detectar, pero que ahora sí los comenzamos a detectar de forma temprana y ustedes entenderán que detectar infartos de forma temprana permite reperfundirlos mucho más tempranamente y tiempo es miocardio, entonces entre menos tiempo infartados duren, menos miocardio se compromete. Pero esto conlleva un problema y es que si ustedes se fijan bien, el grupo de pacientes con troponinas normales, o que, perdón, el número de pacientes sanos y que antes no detectábamos mediante la troponina anterior, el percentil de la troponina moderna detecta pacientes sanos como positivos que no necesariamente están infartados. Y también hay un grupo de pacientes que tempranamente se están infartando y que aún no han elevado troponina. Esta nueva generación de troponinas, mucho más sencillas, son las famosas troponinas ultrasensibles y detectan inclusive pacientes que son sanos, nuevamente,
con troponinas positivas, pero sirven para detectar más tempranamente los infartos. Muchas patologías, por ende, ahora elevan una troponina, no como antes que toda troponina era positiva y era un infarto, no, ahora hay muchas patologías que pueden elevar troponinas sin estar hablando de un infarto del miocardio. Pero esto no aplica para todos los niveles de troponina. A medida entre más altas las troponinas va aumentando la probabilidad que realmente nos estemos enfrentando ante un infarto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos una troponina en rangos de 14 nanogramos por litro, por debajo de eso generalmente están pacientes pues normales y pacientes que tienen falla cardíaca y que están ancianos. Ya cuando se comienza a elevar y habitualmente se eleva hasta 1000 y 10.000 veces por encima de lo normal, ya es muy probable que estemos enfrente a un infarto del miocardio y una miocarditis. Muchos médicos de urgencias generalmente se acercan a nuestro servicio y nos preguntan, doctor, encontré una troponina en 2000, ¿usted cree que deberíamos hacerle curva? Probablemente no. Vean como por ejemplo una troponina ligeramente positiva, o lo que el laboratorio encontró como positivo, no solo se trata de un infarto, también pueden haber microinfartos, o pueden haber miocarditis, o una enfermedad de Takotsubo, o una embolia pulmonar, o choque, o una crisis hipertensiva, por ejemplo. Pero a medida que va aumentando la troponina, estos diagnósticos cada vez se hacen menos probables. Cuando están por encima de 100, también pueden aparecer embolias pulmonares, en choque, cualquier tipo de choque, en crisis hipertensiva. Y también, ya cuando está por encima de 1000, la probabilidad de un infarto va disminuyendo demasiado hasta que llega por encima de 10.000. Es decir, entre más troponina y en realidad estemos enfrente a un infarto, quiere decir que hay más daño miocárdico y es por eso que la troponina tiene un componente de pronóstico. Entre más elevada, probablemente hay más compromiso miocárdico. Ya por encima de 1000 y 10.000, las probabilidades son infartos grandes o miocarditis. Entonces, estas troponinas antes nos servían demasiado, era un mal ensayo, pero un buen test, porque toda troponina positiva era un infarto y para de contar, bueno. Y hoy en día que son mucho más sensibles, son un mejor ensayo, pero no son tan buenos test porque detectan pacientes que no están infartados. Vean, por ejemplo, cómo la troponina antes, que era de 0.7 el rango positivo, nos dejaba escapar toda esta cantidad de pacientes que se pueden haber infartado y a medida que van aumentando la generación de troponina ya llegamos a la cuarta en donde nos detectan 0.01 microgramos por litro y nos detectan la población sana, que inclusive puede estar sana sin un infarto pero con troponinas positivas. Y esto habla que nos detectan pacientes con infarto y sin infarto, troponinas cada vez, o pacientes, perdón, o encontramos cada vez troponinas más positivas en pacientes que no están infartados. De ahí a la importancia de tomar una troponina cuando realmente estemos sospechando un infarto del miocardio, porque inicialmente estas troponinas se diseñaron para poder descartar rápidamente a los pacientes. Entonces, si usted encuentra un paciente con un infarto del miocardio y le encuentra una troponina positiva, usted debería repetirle más adelante la troponina y si está en una curva ascendente, eventualmente ya hizo el diagnóstico temprano, puede estratificarlo de forma temprana. Y si usted encuentra una troponina negativa con un tiempo prudente, pues ya lo puede descartar tempranamente. Pero es una invitación a todos nosotros que estamos en servicio de urgencias a no pedir indiscriminadamente las troponinas porque indudablemente vamos a encontrar demasiados pacientes sanos con troponinas positivas y la meta del estudio inicialmente que era descartar rápidamente a los pacientes con infarto se nos está volteando y ahora estamos es más bien dejando demasiados pacientes para estratificar troponinas cuando no están infartados y demostrar realmente que no están infartados. Es más preocupante aún cuando nos damos cuenta que esos ensayos inicialmente fueron estudiados en pacientes que tenían infarto versus población sana. Entonces, toda esta es la gente sana que tiene una troponina negativa. Este es el punto de corte. Vean que hay mucho paciente sano con troponinas positivas que se solapan con pacientes que sí realmente están infartados. Entonces, este es el punto del meollo en donde encontramos demasiados pacientes sanos con troponinas positivas y tenemos que finalmente descartarlos, bueno, pero es más preocupante cuando llevamos esta situación clínica a la vida real en donde estos son pacientes ambulatorios, estos sanos, y estos son los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias. Tengan en cuenta que el paciente que ingresa al servicio de urgencias no solo no tiene un infarto, sino que también pueden consultar por embolias pulmonares, por falla cardíaca,
por una enfermedad renal crónica, de modo que en el servicio de urgencias de la realidad, los pacientes que antes consideramos como sanos no son tan sanos y tienen patologías aún más patologías que nos pueden positivizar la troponina. O sea que si de paso en los estudios iniciales las troponinas pueden salir ligeramente positivas en algunos pacientes sanos, en la vida real, cuando llevamos la troponina al escenario real, no solo están los pacientes sanos con troponinas positivas, sino todas esas patologías que pueden positivizar una troponina. El ensayo no es tan bueno en la realidad y realmente si lo pedimos indiscriminadamente, hay demasiados pacientes que pueden tener una troponina positiva y nos aumentarán los costos y las estancias hospitalarias. Vean, por ejemplo, esto es población sana de estudios iniciales con troponina versus verdaderos infartos, y esta es población de la vida real donde la rentabilidad del estudio se disminuyó notablemente la curva porque los pacientes en urgencias no es que sean sanos o no sanos, sino que realmente son con infarto y sin infarto. Y sin infarto son pacientes que ingresan con alguna condición crítica, urgencias, choque, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, sepsis, que nos pueden positivizar la troponina y aún hacer ese estudio mucho más eh, o mucho peor de lo que inicialmente veíamos en los estudios de laboratorio. Entonces, reflexión, hágame troponina a los pacientes que realmente tienen un dolor torácico o la clínica sugestiva, un síndrome coronario agudo, porque hacerlo indiscriminadamente lo único que más es encontrar muchos pacientes que tienen falsos positivos y vamos a dejar y sobrecargar los servicios de urgencias. Conclusión, la troponina es un muy buen test, para detectar tempranamente infartos. Bueno, y lo que antes encontrábamos en infartos ya era un daño extenso que elevaba troponina de una forma abrupta, pero hoy en día tenemos troponinas que se elevan con muy poquitas cantidades y concentraciones en sangre y nos permiten detectar en buenas manos, con un uso responsable, detectar infartos de forma más temprana y coger pacientes de forma más temprana para poder hacer intervenciones. Siendo así, con una troponina ultrasensible, cuando sale positiva, tenemos que saber qué hacer. Tenemos que saber si esto es un infarto o no es un infarto, si lo podemos enviar tempranamente a casa o si tenemos que hacerle algún otro estudio más. Y es donde aparecen los algoritmos de rule out. ¿Cómo utilizamos la troponina en servicio de urgencias ante un dolor torácico agudo? Entonces, por ejemplo, nos llega un paciente con dolor torácico agudo. Supongamos que este paciente lleva eh, dolor torácico y nos ingresa al servicio de urgencia, le toman una troponina, la cual resultó positiva, mayor al límite superior normal. Entonces lo siguiente que debemos preguntarnos ante una troponina positiva es si este paciente, cuando le hagamos un control en 3 horas, tiene un cambio significativo o si cuando le hagamos un control en 3 horas no tiene ningún cambio significativo, porque si se eleva de forma significativa a las 3 horas, hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Entonces, paciente con dolor torácico nos ingresa al servicio de urgencia, le encontramos una troponina inicial positiva. Repítale la troponina positiva a ese paciente, repítale un control de troponina en 3 horas y si encuentra una elevación significativa, haga el diagnóstico de infarto. Excepto pacientes que tengan una troponina mayor a 5 veces el límite superior normal. Si tiene una elevación de la troponina más de 5 veces el límite superior normal, acompañada de una clínica sugestiva de síndrome coronario agudo, el diagnóstico ya está hecho y usted puede arrancarle todo lo que tiene que hacerle a un síndrome coronario agudo. ¿Cuánto es una elevación significativa de troponina? Más del 20%. Elevación o disminución. Cuidado con eso porque una troponina que se eleve más de un 20% o disminuya más de un 20% el control versus la inicial hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo y la guía no especifica y realmente lo deja como que cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo. En cambio, si usted tiene una troponina que no hizo ningún cambio significativo, usted debería realmente observar a ese paciente, es decir, su troponina inicial es positiva en 25 y ahora su control es positivo pero en 26, no hubo un cambio mayor al 20% ni hacia arriba ni hacia abajo, ese paciente usted puede descartarle un infarto o el miocardio y debería buscar diagnósticos diferenciales del dolor torácico. ¿Qué pasaría si la troponina es negativa?
Usted debe preguntarse si ese paciente tiene más o menos de 6 horas de dolor torácico, porque si su paciente tiene más de 6 horas desde el último dolor y su troponina es negativa, usted puede descartar el diagnóstico de infarto con miocardio y buscar otros diagnósticos diferenciales. Pero si usted le tomó la troponina y sale negativa, pero usted se da cuenta que es demasiado pronto, tiene menos de 6 horas de dolor, usted debe hacer un nuevo control en 3 horas y obviamente volver a aplicar lo mismo, buscar si hubo un cambio de 20% o si sigue negativa pues lo descartó, si hubo un cambio mayor al 20% y se positivizó, es decir, se positivizó la troponina, pues usted hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Hay un algoritmo de 1 hora en donde usted le hace una troponina y mira cuál es el cambio de ella a la hora, pero eso, para utilizar este algoritmo, usted debe tener los algoritmos que le envían los laboratorios y eso le indican qué tanto cambian las troponinas de cada uno de ellos cada hora para que usted pueda saber si hubo un cambio significativo o no. Eso no aplica en nuestro hospital. No tenemos ese algoritmo. Bueno, ya sabemos cómo hacer el diagnóstico de infarto del miocardio. Un síndrome coronario agudo se caracteriza por un dolor torácico característico, cambios electrocardiográficos y un biomarcador con una elevación significativa. Ahora vamos a un ejemplo. Ese paciente masculino de 76 años de edad consulta por un cuadro clínico de 2 horas de evolución de dolor precordial que es opresivo y radio a ambos miembros superiores, actualmente intensidad 7/10, antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia sin adherencia al tratamiento, no reporta alergias, tiene los signos vitales que vemos en la pantalla, el examen físico es por lo demás normal, el electrocardiograma tiene un supradesnivel significativo en B1 a B4 y un supradesnivel en ABL en ritmo sinusal y una frecuencia de 90 por minuto. Ese supradesnivel es convexo y es sugestión isquemia miocárdica. La troponina en el resto de los laboratorios está pendiente. La radiografía de tórax muestra un aumento de la silueta cardíaca a expensas de cabezas izquierdas. ¿Cuál sería la actuación que usted debería realizar en estos pacientes de servicio de urgencias? ¿Cuál sería la realidad? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería su diagnóstico? Esa es la propuesta que vamos a hacer.